Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Antes de iniciar, quiero darles una noticia. Anoche, más bien ayer en el transcurso del día, ocurrió un terremoto muy fuerte en el lado de Afganistán. Muy terrible, todavía no hay un aspecto de noticias. Solo los misioneros están dando ahorita una serie de avances y está muy fuerte. Por el otro lado, Israel, en la celebración del Yom Kippur, los 3 días de celebración que tiene después del miércoles, fue bombardeado por varios países que son enemigos tradicionales de Israel, ¿verdad?, del pueblo islámico. Y bueno, pues Israel ya se declaró en guerra contra una área del país palestino, pero también va a abarcar muchos países más del área árabe. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 122, versículo 6, por favor, Yuri, dice lo siguiente, que pidamos por la paz de Jerusalén. Quiero recordarte que nosotros somos un injerto en el gran árbol del pueblo de Israel. Israel es el pueblo de Dios por excelencia. Fueron escogidos y nosotros fuimos injertados en esa gran gracia, en ese gran amor que Dios tiene. Pero para ellos la Biblia es su historia, para ellos la Biblia es su cultura, para ellos la Biblia es su constitución, para ellos la Biblia lo es todo. Así que nosotros debemos de pensar en lo que nos dice el Señor, ¿verdad? En el Salmo 122, lo siguiente en el versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Así que quiero que antes de iniciar se haga una oración por el pueblo de Israel, conforme nos manda la Escritura, nos manda Dios. Así que póngase de pie un momentito y vamos a hacer esa petición por la gracia al pueblo israelita, que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos en aquel lugar, hermanos difíciles, pero que son guiados por la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te rogamos por el pueblo de Israel. Padre, que se encuentra en guerra, que sean guardados, que tu palabra prospere en grande manera en sus vidas y que sobre todas las cosas, Señor, tu gracia por sobre todas las cosas esté fluyendo hacia aquel lugar. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en medio y que solamente tomarás lo necesario para que tu gracia siga despertando a cada uno de aquellos que han de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por todo ello te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bien, como se da cuenta, siguen habiendo circunstancias que se están librando en el Medio Oriente y todas ellas, creo yo, son producto para que la gente busque a Jesucristo en su gracia y en su amor. Algunos vendrán, otros no, pero la gracia seguirá tocando las puertas de muchas gentes. Oremos porque así sea, ¿verdad? Hace apenas un año, menos de un año, estuvieron con nosotros misioneros de Afganistán, volvieron a venir hace como 4 o 5 meses, ¿verdad? Y ya regresaron a su misión allá en Afganistán y están allá trabajando, ¿verdad? Pidieron que no se dieran nombres, pidieron que no se dieran imágenes, así que bueno, estuvimos tratando con ellos y ellos siguen allá todavía. Así que hoy tienes que seguir orando por los misioneros que se encuentran en todo el Medio Oriente. Afganistán quedó destrozado y las misiones cristianas están tomando un lugar muy preponderante en todo eso. Oremos pues para que la gracia alcance todo ese sitio, ¿verdad? Hace unos días miramos las inundaciones de Libia, de Siria, y cómo causaron muchos muertos, el terremoto anterior en una parte de otro país también islámico, y hoy Afganistán. ¿Y cuántos más van a suceder? No lo sé. Lo que sí quiero
decirte es que estamos en un proceso de un llamado muy, muy fuerte para el mundo islámico. Oremos para que sean alcanzados aquellos que son llamados. Hoy quiero hablarte, amado hermano, acerca de Israel, de su nacimiento, pero también quiero hablarte del nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Cómo vamos teniendo un aparejamiento y cómo vamos siendo alcanzados al mismo tiempo que se cumplen ciertas partes en la historia israelita, se cumplen en la iglesia de Dios. En este lugar, abre tu Biblia en Génesis capítulo 12 y aquí miramos el llamado que Dios hace a Abraham, ese hombre que fue escogido, ese hombre que tiene un llamado muy especial y que hoy vamos a observar. ¿Estás conmigo? Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos aquí que el paralelismo que existe entre el llamado a Abraham y el llamado a la iglesia cristiana. Existe un llamado y la palabra llamado vamos a tenerlo como invitación. No miramos más atrás en la vida de Abraham, solo que tenía 75 años y que estaba en el seno de su familia, ¿verdad? Y Dios le dice: vas a tener que dejar todas las cosas. El llamado que Dios hace a la iglesia es individual y es personal. Muchas veces venimos con parte de nuestra familia, nuestra casa, venimos con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Pero el llamado es individual. Y nosotros vamos siendo preparados para tomar esa posición. ¿Qué había sucedido en la vida de Abraham? Pues quisiera pensar que las cosas no habían ido bien. Abraham tenía 75 años. Quizá para los tiempos aquellos, pues estaba fuerte, muy, muy levantado y bueno, pero ¿qué había sucedido en su casa? No lo sabemos. Pero cuando Abraham recibe este llamado, yo me supongo que él tenía un hambre, una necesidad por salir de ese estado en donde se encontraba. Quizá muchos de nosotros cuando somos llamados a Cristo, tenemos la necesidad de cambiar nuestra manera de vida, tenemos la necesidad de cambiar nuestro entorno, tenemos la necesidad de hacer cambios en nuestra existencia. Y de repente aparece Dios y nos dice: pero el llamado es para ti solo. Tienes que salir de ese grupo, tienes que salir de esa casa, tienes que salir de esa familia, tienes que salir de esa cultura, porque te voy a transformar, voy a hacer de ti que seas la bendición para todo el mundo. Pero en la manera que tú piensas no puedes serlo, tiene que haber un proceso. Y dice la Escritura que Abraham, a la edad de 75 años, recibe este llamado, esta invitación, y aquí le da una ordenanza, pero también le da una serie de condiciones que tiene que cumplir, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Primer llamado. Sabemos el daño que ocasiona en un llamado de Dios lo que es nuestra gente. Dice que no hay profeta sin honra, sino en nuestra propia casa y entre nuestra propia parentela. Los grandes enemigos de la fe van a ser los que están junto a ti, que no te van a dejar crecer. ¿Y por qué razón, hermano? Porque tú vas a tener que ir hacia arriba y la gente que está a tu alrededor no te va a soltar. Después dice: y vete de la casa de tu padre, la casa paterna. Cuando queremos crecer no podemos seguir caminando con las enseñanzas, con la cultura, con el empuje que tiene el padre. Él nos enseñó lo mejor, pero ahora las decisiones tienen que ser independientes. Cada uno de nosotros necesitamos tomar lugar. He mirado una gran cantidad de jovencitas que no se pueden casar porque los padres no les dan el punto bueno, no les dan el visto bueno con los pretendientes. Y difícilmente va a haber un pretendiente que le guste a los padres. Todos los padres somos iguales. Queremos un príncipe azul para nuestra princesa, ¿verdad? Pero a veces la realidad llega a ser tal que nos esclavizamos en una manera de pensamiento. Así que el Señor tiene esta segunda parte. Y luego dice,
a la tierra que te voy a mostrar. Era algo que estaba en el futuro. Le dice, lo que te voy a entregar no está aquí, vas a tener que caminar, vas a tener que vivir, vas a tener que andar, y va a ser todo un proceso en el cual vas a pasar. Y así que vamos a mirar aquí cómo va a ser una transformación. Cuando miramos la contraparte en Hebreos 11, vamos allí para que puedas mirar esa contraparte. Hebreos 11, en el versículo 8, no voy a leer todo, pero la Escritura nos dice aquí que aparece algo grande. Por la fe, Abraham siendo llamado, y aquí aparece la invitación. Él tenía una invitación, él no la había inventado, no la había tomado de su vecino. Era algo particular y algo privado. Él había recibido una invitación por parte de Dios. Siendo llamado, obedeció. Y aquí viene lo otro. Muchos de nosotros tenemos un llamado muy especial, pero no estamos dispuestos a obedecer ese llamado, ¿verdad? Queremos caminar en tropa, queremos caminar en ejército, pero el llamado es individual. Dios llama a las cabezas, llama a las gentes para una transformación y empieza a hablarles desde lo profundo del corazón, tomando en cuenta que las personas, cuando son llamadas por Dios, traen un destrozo en el corazón, traen una lucha interna muy terrible, y llegan y le dicen a Dios, Señor, mi vida no puede seguir siendo así, necesito un cambio, necesito cambiar, necesito la transformación. Y Él escucha ese clamor y le dice, pues ven. Y en medio de ese llamado las gentes empiezan su transformación. Y dice aquí, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El proceso, ¿verdad? La fe. A algunos de nosotros hemos confundido la fe con muchas palabras, ¿verdad? Decía un hombre, yo tengo fe en que me van a aumentar el salario en este mes. Pues tendrá mucha seguridad, pero eso no es fe, ¿verdad? Otro dijo, yo tengo fe en que la chamaca del 15 me va a hacer caso para ser mi novia, decía un joven. Pues tendrás mucha seguridad, pero eso no es fe. La hemos confundido. Dice la palabra de Dios que la fe se encuentra en Jesús. Es Él el autor y consumador de la fe. Entonces entendamos que la fe se mueve por la palabra que Dios te dice. Y si Dios te dice y esa palabra se hace realidad en tu vida, esa fe va a hacer que lo que dice Jesús se cumpla. Que la palabra de Dios se mueva, que la palabra de Dios transforme, haga milagros, ejecute para lo cual fue enviada. Porque la palabra de Dios es viva, es cortante, es eficaz, es como una espada de dos filos que parte, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la Escritura, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Él no tenía duda de que era Dios quien le estaba hablando. Él no puso en jaque, él sabía, él conocía el principio de Dios. Y dice la Escritura que obedeció. La fe lleva una obediencia. Muchos de nosotros queremos caminar en la fe, pero sin obedecer. Utilizar la fe solamente como un artilugio para hacer algo, para que nos glorifiquemos nosotros mismos. Y la realidad no es así. La fe puede hacer que tú pierdas todo lo que tienes. La fe puede hacer que tú pierdas tu libertad. La fe puede hacer que tú pierdas tu riqueza. Y sabes, hermano, si te han enseñado lo contrario, te voy a decir que aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos habla acerca de las gentes que perdieron todo, pero son considerados los héroes de la fe. Así que entendamos que la fe es la relación que tú tienes con Dios, por la cual puedes recibir todo lo que su palabra dice para ti. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ahora, puedes observar cómo esa fuerza, la fuerza de la fe,
llegó a Sara y la obligó a su cuerpo a concebir. La fe, la relación con Dios te va a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a orillas del mar. Miramos aquí cómo se establece la fe. Hemos utilizado la fe muchas veces en un concepto totalmente diferente, ¿verdad? Así que voy a ubicarme primeramente en lo que es la fe. Ha habido tres grandes inicios, tres grandes comienzos. El primer comienzo lo vemos en Adán y Eva. Miramos cómo en este inicio se escribe el Génesis, el libro de los comienzos, y el libro de los comienzos nos habla de tres comienzos o de tres inicios. Hermano, pero solamente tiene que ser uno. Bueno, la Escritura nos dice que son tres etapas que inician una nueva visión, y lo vamos a llamar los tres comienzos. El primero de ellos comenzó con Adán y Eva, llamados a poblar la tierra, a reproducirse, a levantar la gloria de Dios. Pero miramos que desde un inicio, Jesús, nuestro Dios, mediante la palabra, fue sacado del corazón de Eva, haciéndole caso al enemigo de su alma, al diablo, que utilizó una serpiente para decirle: no morirás, sino serás como Dios. Y estaba tocando la ambición humana, ambición que ha prevalecido hasta el día de hoy. El hombre quiere ser como Dios. El hombre no solamente quiere obedecer a Dios, sino quiere hacerse como Dios. Así que los vemos tratando de que a través de la fe hacer la obra de Dios sin recibir un llamado para ello. En este primer comienzo miramos la derrota del hombre a través de la desobediencia. Tuvo que venir un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque la estirpe humana se fue pervirtiendo. Dice la Escritura que se llenó de violencia. Dice la Escritura que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente pensaban en el daño que iban a hacerle a los demás y cómo se iban a aprovechar de los demás, ¿verdad? Parecería que estamos en ese tiempo. Así que tuvo que venir un segundo comienzo. Dios ordena que sea destruida la tierra, que sea destruida toda la estirpe humana mediante ese diluvio que cubre, y que solamente van a salir vivos de ahí 8 personas: Noé, su esposa y sus hijos y sus hijas y sus yernos. 8 personas de toda una generación que tiene una terminación fatal. Qué terrible. Vemos allí cómo ese nuevo comienzo con Noé es con 8 personas. Sin embargo, podían haberse dado cambios enormes, pero no se dieron. Así que tenemos el segundo comienzo. Quizá podríamos hablar del tercer comienzo, ¿verdad? Ahora fue con Abraham. La elección de un pueblo, la elección de alguien, algo especial en el Génesis capítulo 12, en donde nos encontrábamos hace un momento. Podemos mirar que el Señor se fija en este hombre llamado Abraham. Abraham, ese hombre de 75 años, que va a vivir grandes cosas, que va a levantar 3 altares en su caminar, y cómo va acercándose a Dios. Era un hombre enamorado de Dios, obediente. Aún en la misma prueba no niega el sacrificio de su hijo. Miramos a su esposa caminando con él, pero con ciertas dudas, ¿verdad? Con ciertas dudas, y vemos mirando cómo por la insensatez de la espera, ¿verdad? De la no espera, ella misma decide traerle una mujer a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Duerme con ella y el ser que nazca va a nacer sobre mis piernas y va a ser mi hijo. Pero no fue así. No fue así, porque ella estaba pensando en su propia naturaleza humana. Nunca se le ocurrió preguntarle a Dios qué era lo que iba a hacer. Dios le había dicho que esperara y la promesa estaba puesta, ¿verdad? Así que miramos otra vez aquí, en el versículo 1, dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Aquí le da 4 puntos. 4 puntos que tiene que determinar bien claro en lo que va a suceder. Tu tierra. La tierra en donde habitamos, a veces, hermano, se vuelve tan esclavizante que no queremos soltarla. Y puedes preguntarle a un comerciante, puedes preguntarle a alguien que tiene comercio, que si puede dejar su comercio solo los domingos, y te vas a dar cuenta que no puede. Que es el día que más gano, es que es el día que más ventas tengo, es que es el día que más se mueve la mercancía. Entonces va a estar bien difícil. Dice lo siguiente, también vete de tu parentela, tus parientes. Los parientes se contemplan los grandes enemigos de nuestra relación con Dios. Anda, ¿por qué tienes que ir los domingos? Vámonos a pasear. Oh, no seas así, vámonos al baile, vámonos a este paseo, vámonos a esta excursión. Deja eso, ¿por qué tienes? Vamos a celebrar esto, vamos a tener esta otra fiesta. Y todo el tiempo están tratando de apartarnos del camino de Dios. Cuando el Señor nos enseña estas circunstancias, nos está diciendo en dónde está nuestra lucha. Tenemos que salir de todo ello. No significa que los abandones. Es como cuando dice el Señor, el que no aborrece a su padre y a su madre por causa de mí, no es digno de mí. No está diciendo que los odies, no está diciendo que los abandones. Lo que te está diciendo que las decisiones que ellos tomen sea solo para ellos y no para ti, cuando tú estás en una posición de que puedes tomar decisiones. No le hablo a un niño. Y dice aquí, vete de tu parentela. Y luego dice en el punto número 3, vete de la casa de tu padre, el formador. Aquí hay un gobierno. ¿Sabes qué? Si tú quieres cambiar, tienes que crear cosas nuevas. No puedes caminar con el traje de tu padre, no puedes caminar con la vestidura de tu padre. Tienes que crear tu propia vestidura, tienes que crear tu propia historia, tienes que crear tu propio fin. Tú eres quien tienes que cambiar. Es buena la historia de nuestros padres, pero fue la de ellos. Ellos caminaron y hicieron grandes cosas, pero fue la de ellos. Ahora tú tienes una historia que escribir en el libro de la vida. Y por último, vete a la tierra que te voy a mostrar. Le dice algo futuro, ni siquiera le dice, mira, tienes que irte aquí derecho o para allá, al norte. No, le dice, vete. Yo en el camino te voy a ir diciendo lo que tienes que ir logrando. En ese proceso de la peregrinación de Abraham fue por 25 años. Cuando él cumple 100 años, Sara queda embarazada de Isaac. Es hasta los 100 años que tiene fruto. Y sabes, hermano, podemos mirar y hacer una analogía si quieres, porque Abraham tuvo que cumplir 100 años para tener fruto, pero Isaac tuvo que cumplir 30 años para tener fruto, tener a su hijo, y luego Jacob tuvo que cumplir 60 años para tener fruto, 30, 60 y 100. Parece que es algo que nos está diciendo el Señor en medio de todo este proceso. Amén. ¿No te estás durmiendo? Hazle un codacito a tu hermano, dile, despiértate, despiértate, ¿verdad? Ya voy a entrar a la iglesia. Así que este nuevo comienzo con Abraham viene siendo tan fuerte hasta el grado de que le cambia el nombre, ¿verdad? Abraham. Era Abraham enaltecido, pero Abraham es padre enaltecido. Y le dice, pero 75 años, con una esposa estéril. Y le dice, Señor, ¿cómo? Pero él no dudaba, él sabía que Dios podía hacerlo, porque le había dicho en su bendición, haré de ti una nación grande. No existe una nación de una persona, ¿verdad? Una nación tiene pueblos, tiene muchedumbres, tiene lenguas, tiene gentes. Y dice, voy a hacer de ti una nación grande. Primera parte, tú vas a prosperar, tú vas a tener muchos hijos que van a llenar pueblos, que van a llenar naciones. Y bueno, Abraham se quedaba pensando cómo lo va a hacer. Después le dice, y te bendeciré, y voy a engrandecer tu nombre. Algo muy enorme que tiene hoy el pueblo de Dios, la iglesia y el pueblo israelita. Son bendición para donde quiera que vayan. Y nosotros debemos de tomar esa posición. Haré de ti, haré de ti. ¿Quién lo va a hacer? Dios.
Tú solamente le vas a decir, Señor, ya vine para que me hagas grande. Cuando entras en ese lugar, tienes que decirle, Señor, estoy aquí para que me hagas grande, para que me hagas bendición para las gentes. Cuando tú entras, le tienes que decir a Dios, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y dice la Escritura, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y entonces serás bendición. Bendición, tú vas a bendecir a muchas personas si primeramente recibes la palabra de Dios o la bendición de Dios en ti. Tú vas a ser un portador de las bendiciones. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí tienes la razón por la cual la iglesia tiene que recibir esa formación. Algunas personas piensan que es en virtud del estudio. Yo voy a estudiar y voy a tener el conocimiento y voy a hacer. No, hace mucho tiempo hubo gente que se aprendía la Biblia de memoria y le llamaron los gnósticos. La palabra gnosticismo viene de la palabra conocimiento superficial. Así que ellos empezaban a estudiar y repetían y decían, ya me aprendí la Biblia, ahora ya tengo la bendición. No. El conocimiento, el saber, entender y comprender son parte del conocimiento, pero el conocimiento solo se llama memoria. Así que saber, entender y comprender es parte de esa cultura en donde tú abrazas. La palabra conocer es enlazarse con lo que has conocido. La gente conoce la palabra verdad, pero no se enlaza con ella. La gente sabe que la mentira es falsa, es mala, pero se enlaza con la mentira. El pecado está allí y mucha gente se enlaza con el pecado que causa muerte. Entonces, aunque conozca la palabra de Dios, está actuando en base a su propio sentir. Abraham vino a hacer un cambio. De Adán hasta Noé, el mundo se pervirtió totalmente y vino el diluvio. ¿Cómo se pervirtió? Génesis capítulo 6, versículo 5. Regresa un poco, hermano. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal, el pensamiento de los seres humanos estaba alejado totalmente de Dios. Y sabes, necesitaban. Era un pueblo pervertido, era un pueblo que ya no ocupaba a Dios en su mente para ningún propósito. Dice que la maldad de los hombres era mucho. Más adelante podemos hablar acerca de la violencia, versículo 12. Y dice la Escritura, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjate cómo la Escritura habla en el versículo 11, habla acerca de la violencia. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La palabra corrupción habla de sacar de base, sacar de lo espiritual, sacar de lo formativo, todas las cosas. Es como hablar de la corrupción que se da hoy en el matrimonio, ¿verdad? Hoy le dicen matrimonio a dos personas del mismo género que se van a unir, le llaman matrimonio, pero la palabra de Dios nunca las ha llamado. Le llaman personas de tercer sexo, del cuarto sexo, del quinto sexo, a personas que tienen un pensamiento completamente diferente, los famosos trans. Dijo un médico, no nos hagamos torpes, lo dijo en las Naciones Unidas, solamente existen dos géneros. Y un hombre quiso avergonzarlo y le dice, ¿y quién lo dice? Le dijo, lo dice Dios primeramente y lo dice el ADN humano, no existe un tercero. Y si tú quieres mirar, puedes hacerle las pruebas tanto a hombres como a mujeres para que te des cuenta que nada más existen esos dos géneros, el aspecto biológico. Sin embargo, el pensamiento estaba corrompido, estaban aceptando el aborto, estaban aceptando la eutanasia, estaban aceptando, ¿verdad?, la muerte de personas con capacidades diferentes. Sabes, los hospitales se dedicaban a matar a esas personas. Hoy estamos mirando que en naciones europeas se sigue haciendo, ¿verdad? Había un aspecto de corrupción terrible.
Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Tú puedes mirar en todo el mundo lo que está sucediendo y te vas a dar cuenta cómo la violencia va creciendo en grandes circunstancias. Llamamos la violencia de la tierra cuando ya no hay respeto por hombres, ni por mujeres, ni por niños, ni por ancianos. Ya no hay respeto por nada, y estamos mirando cómo la violencia, romper el orden legal de todas las cosas se está dando en grande manera. He decidido el fin de todo ser, ¿verdad? Sodoma y Gomorra vinieron a ser un ejemplo para nosotros después del gran juicio de Noé. Y dice la Escritura, hoy estamos viviendo Sodoma y Gomorra en grande escala. Y bueno, pues sabemos que las cosas van caminando conforme a lo que Dios ha dicho. Vino el diluvio, pero podemos hablar de Noé, Abraham, Génesis 11, vayamos al Génesis 11, y en el versículo 4 dice la Escritura, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El hombre rechaza a Dios y crea cosas que reconocen al hombre. Allí en esa torre el hombre se reúnen de los diferentes clanes, ¿verdad? Y dicen, hagámonos una torre que nos represente. No importa a dónde vayas ni de dónde vienes, sabremos que el hombre tiene la fuerza del hombre. No importa que la tire la naturaleza, la haremos más grande y mejor. Entonces ellos pensaban de esa manera. Y dice que se reunieron ahí y Dios trajo, versículo 8, lo siguiente. Así que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel, de donde se pronuncia Babilonia, y donde Babilonia ejerce la razón de todas las religiones, miramos entonces que hay una gran confusión en todas las religiones. En todas las religiones existe una gran confusión. El libro de Dios es uno y nos fue legado para el que quiera entender y obedecer. Pero sabemos que de repente uno toma una directriz y dice, hey, aquí están los verdaderos, allá no. Luego se levanta otro y dice, no, aquí están los verdaderos, los que se ponen una pañoleta. Aquí están los verdaderos, los que se visten de blanco. No, aquí están los verdaderos, los que observan el sábado. No, aquí están los verdaderos, los que diariamente, metódicamente, caminan en el andar de Dios. Y vamos mirando cómo se van creando diferentes tipos, religiones, sectas, divisiones de la propia iglesia. Y cuando hablo de sectas, ¿verdad? Aunque el nombre suena fuerte, es una sección. Y podemos mirar cómo la iglesia se ha hecho pedazos por diferentes conceptos. ¿Y sabes por qué? Porque no aplicamos la fe, porque no conocemos la fe. Y la fe la queremos aplicar cuando queremos hacer lo que nos plazca y decir, pero Dios sabe. Eso es hipocresía. Así que miraremos poco a poco. Babel fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado? La confusión. Una confusión en cuanto a la religión, ¿verdad? Por eso Abraham recibe y le dice, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tus padres a una tierra que te voy a mostrar. Te la voy a mostrar cuando tú vayas caminando. Es una tierra llena de promesas, leche y miel, pero tú tienes que caminar, tú tienes que andar. Y miramos que en el camino él levanta 3 altares, ¿verdad? En Gilgal, en Betel y en Hebrón. Cada uno de ellos va siendo levantado porque él tiene que ir cambiando y esto es un proceso. Cada uno de ellos difiere diferentes cosas, ¿verdad? Gilgal habla de su propia fuerza cuando tú crees que vas a cambiar porque tú quieres, porque tú eres, porque tú tienes el ímpetu, porque tú tienes la inteligencia.
El segundo altar, que se llama Hebrón, ¿verdad? Significa, Betel, que es casa de Dios, pero aquí lo edifica cerca de la casa de Dios. Y bueno, el hombre quiere un altar en donde no esté totalmente comprometido con Dios. Quiere un altar en donde él pueda tener la libertad de decir esto sí, esto no. Así que tampoco fue, pero el tercer altar que levanta Abraham se llama Hebrón. Y Hebrón significa alianza o pacto. Y es cuando el hombre tiene que pactar con Dios. Cuando el hombre tiene que venir al Jordán, el río de la vida y de la muerte, el río de la decisión, y decirle: Dios, basta de mi vida, hoy me comprometo ante ti para seguirte fielmente en lo que tú mandes. Miramos aquí que eso es fe, hermano, conocer las palabras de Dios, implementarlas. Vete de tu tierra, vete, sal de lo creado, porque voy a hacer de ti alguien nuevo. Yo no puedo construir sobre lo ya construido. No podemos edificar una casa donde ya hay bases. Así que tiene que cambiar. Isaías 41 nos habla un poquito acerca de ello. Isaías 41, en el versículo 8, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Abraham fue escogido, fue elegido por su deseo de encontrarse con Dios. Era el deseo de Abraham, era el deseo de conocer a Dios, un Dios que quizá oía a través de la historia. Quiero recordarte que no había leyes, quiero recordarte que la ley de Dios todavía no había llegado y se trabajaba en la ley de la conciencia y se hablaba del Todopoderoso. Abraham, cuando se encuentra a un sacerdote del orden de Melquisedec, él entiende algo que le había sido enseñado, algo que había oído, y dice la Escritura que le dio diezmos de todo lo que había recibido. Y aquí se establece un pacto interno, construir la casa de Dios. Después Jacob nos enseña que el diezmo ha de caer para la construcción de la casa de Dios, pero en aquel entonces por medio de un pacto. Por eso el diezmo no se puede anteponer, está legislado y legislable en la Escritura, pero es un pacto que nace del corazón de cada uno de ustedes, de depositar el 10% de sus emolumentos para la obra de Dios. Es un deseo, y después se torna la legislación en cuanto a eso. Indefectiblemente diezmarás, y te dice cómo hacerlo. Pero bueno, no me enfoco ahí. Deuteronomio 14, versículo 2. Y aquí miramos todavía lo que se está dando, cómo se está dando. Deuteronomio 14, 2. ¿Estás conmigo? Dice la Escritura: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Alguna ocasión me dijo un hombre: es que ustedes los cristianos son intolerantes. Y le dije: efectivamente, nosotros no podemos tolerar las cosas que ustedes toleran. Para ustedes es muy fácil decirle: me puedo juntar con el satánico, me puedo juntar con el brujo, me puedo juntar. Le digo: para un cristiano no le es permitido. Entonces es intolerante por su base misma. Así que cuando te digan que si tú eres intolerante, puedes decirles que sí, porque Dios es intolerante. Él no aceptó ni acepta el pecado. Dice la Escritura que cuando Él te escoge, te va asignando, te va designando y te va formando. Dice: para que le seas un pueblo único. Es decir, no va a haber comparación, eres diferente desde el llamado mismo. Así que si tú piensas, amado, que viniste a la iglesia y que puedes convivir con los que tú quieras, a lo mejor hoy en la tarde te dan ganas y sales a la peregrinación de aquellas personas que van a Chalma, o te vas en la peregrinación de aquellos que van a Guadalajara, solo por demostrarte que tú eres un excelente atleta. Te voy a decir: no, para eso no te llamó Dios. Dice que Él te llamó para que seas un pueblo diferente. Amén.
¿Ya despertaste o todavía no? Sal de tu casa, sal de las costumbres de tu pueblo, sal de las costumbres de tu nación, sal de las costumbres que te han educado, sal de ello para que puedas entender la palabra de Dios. Y te voy a enviar a una tierra que te iré mostrando conforme vayas caminando, una tierra que te mostraré, una tierra llena de bendiciones, espiritualmente hablando. Quizá, hermano, no se van a llenar tus bolsillos de dinero. Quizá no vas a tener las 3 casas. Quizá, hermano, no vas a tener ni muchas esposas ni muchos esposos. Para eso no te llamó Dios. Pero lo que dice el Señor, que irá formando en ti un vestido especial: amor, gozo y paz. Y sobre de ello este uniforme, el más precioso de todas las cosas, se va formando paso a paso en tu vida. ¿Por qué? Porque primeramente te tiene que despojar de lo que el mundo formó de ti. Y puedes preguntarte, ¿qué es lo que te formó? Vemos personas llenas de amargura estando en la iglesia. Vemos personas tristes que están enojadas con todo mundo. Vemos personas violentas. Vemos personas pecadoras. Vemos personas de toda índole. Pero están en el proceso del cambio, están en el caminar, ¿verdad? Así que si hay gente que te dice, es que la iglesia está llena de hipócritas, le puedes decir, estamos en cambio. Eres bienvenido tú también. Que no crean, la iglesia no está llena de perfectos, está llena de gente que está en un proceso de cambio, está llena de personas que van en una perfección constante, pero no han adquirido, no han llegado a la meta, pero un día vamos a llegar. Así que aquí, en el Génesis, ¿verdad? Dice la Escritura, Génesis 12, pero ahora en el versículo 4 dice lo siguiente: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. ¿Quién era Lot, hermano? Lot era su sobrino, era el hijo adoptado por Abraham. Quiero recordarte que Abraham no tenía hijo y quizá por alguna circunstancia había adoptado a su sobrino. Pero llegado un momento le dijo, mira, tu casa no puede ir contigo porque son cosas diferentes. Abraham, como de Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que vemos aquí a este hombre renunciando a su comodidad, renunciando a un clan. Muchas veces esto es como cuando tomas la decisión de casarte y sales con tu esposo, con tu esposa a una visión nueva, ¿verdad? A una casa nueva, ¿verdad? Te vas dando cuenta que la casa donde llegaste, quizá tuya o quizá la estás rentando, no es igual a la casa de tus padres. Tiene muchas cosas que no tienes tú. Pero poco a poco vas adquiriendo cosas que para ti son indispensables, son necesarias. Ya no repites la historia, formar el hogar de tu esposa y de tu esposo como si fuera el hogar de tus padres. No, vas creando uno completamente diferente. Bueno, pues cuando Dios te llama, va a formar algo diferente en ti. Un pensamiento nuevo, completamente grande. ¿Sabes por qué? Porque eres muy importante a los ojos de Dios. Una invitación a dejar todo lo que el mundo nos da fue lo que hizo Dios. Abraham obedece y el Señor le dijo, haré de ti una nación. Ese hombre, ¿verdad? Vemos más adelante, Génesis 13, versículo 8, cómo se separa de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque el llamado es personal. Tú no puedes caminar la historia de Dios, la transformación de tu vida, siempre tomando de la mano a alguien de tu casa. 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Una separación. ¿Sabes, hermano? Las decisiones no puedes tomarlas en consenso. Tienes que ser algo personal, porque es tu vida la que está en juego. Oye, mamá, ¿qué te parece si me voy para allá? Papá, ¿qué te parece si me voy para allá? Oye, cuando estás pequeño,
es correcto. Pero cuando eres un adulto, para cuando tú ya tienes que tomar decisiones de tu propia vida, hermano, frénate, mide tu fuerza. Hace algún tiempo juzgué yo mucho a unas personas que hablaban de la independencia de su hogar. Aquí en México no es muy común porque casi la gente, los hijos se van cuando ya llegan la edad del casamiento. Pero en los Estados Unidos hay mucha gente que llega a los 17, 18 años y sale rumbo a la universidad y dice, viva la independencia, y se vuelven independientes. Después terminan y bueno, ya no quieren regresar a casa, empiezan a vivir una vida de independencia. Yo no hablo de un alejamiento de amor, hablo de que realmente vamos entendiendo cuál es nuestra formación en la tierra. Aquí, hermano, tenemos muchos padres que han hecho clanes, los hijos. Y de repente dice el hijo, mamá, papá, me quiero ir a la Ciudad de México. No, hijo, te va a salir el diablo allá. Y siguen deteniéndolos, no los dejan avanzar, no les dan un consejo real, completo, verdadero. Es más, no los dejan escoger una carrera adecuada. Y miramos cómo poco a poco esas personas se vuelven amargadas, cómo esas personas se vuelven odiosas. Pero cuando vienen aquí a Cristo, Dios te dice, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tus padres, sal de tu parentela y te voy a mostrar cuando tú empieces a caminar. Cuando tú empieces a andar, te voy a enseñar lo que tengo para ti. Abraham obedece, 75 años. Quiero recalcarte que hasta los 100 años, cumple los 100 años, él tiene su primer hijo. 100 años. Tuvieron que pasar 25 años de formación. 25 años. Terribles, ¿verdad? 25 años difíciles. 25 años de camino. Y nosotros a veces queremos venir y dar 2, 3 vueltas y Señor, ya te tardaste. 25 años. Su sobrino Lot estuvo con él, pero llegó un momento, a pesar de que su sobrino Lot era su hijo adoptivo, tuvo que dejarlo, ¿verdad? Porque el llamado es personal. El llamado es para cada persona. Estableces tu vida con el pacto de Dios. En Hebreos 5:7 podemos mirar un poco de ello. Hebreos 5:7. Y dice así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabes? El nuevo pacto estriba en la obediencia. Se trae en el pensamiento, se trae en el corazón. Si tú no quieres obedecer a Dios, pues va a estar muy difícil. Pero el nuevo pacto es ese: pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón, y entonces yo seré a ti por padre y tú me serás a mí por hijo, dice el Señor. Este es el pacto, Dios dentro de nosotros, mediante la palabra que obedecemos. Así que este llamado tan especial va a cambiar tu vida, va a transformarte vez tras vez. Y fue la razón por la cual, ¿verdad?, Abraham dio los diezmos, porque sabía un pacto. Señor, todo lo que tengo es tuyo y me permites edificar tu sacerdocio. El llamado para fructificar, haré de ti una nación grande. Ese fue el llamado que hizo Dios. Voy a hacer de ti una persona grande, pero es en la entidad de que tú empieces a obedecer. Dios transforma a su pueblo por medio de la palabra que es obedecida. Entrega 614 mandamientos y cuando el hombre lo obedece, empieza a cambiar. El primer pueblo con dedicación a Dios, el primer pueblo con una constitución, con unas normas, con una educación diferente del resto de los pueblos. Y después dice el Señor, te bendeciré. Primeramente tú prosperarás, primeramente tú caminarás en la manera que va prosperando tu alma.
Él está hablando de la cuestión espiritual. Cuando tú tengas la visión para hacer los cambios, cuando tú tengas la visión para dar consejos, cuando tú tengas esa visión para transformar vidas, engrandeceré tu nombre. Primeramente te va a cimentar y te va a dar bases, y después te va a hacer que tú seas reconocido por lo que haces. Ay, pues yo me acuerdo que allá en la iglesia aquella hay un hermano y hay una hermana que, ¿sabes? Te está engrandeciendo Dios. Cuando vienen a buscarte por un consejo, cuando vienen a buscarte por una oración, cuando vienen a buscarte por algo, entonces te conviertes tú en bendición para otros. Pero tu nombre ya fue engrandecido, estás sobre de otros. Y dice el Señor, y tus enemigos serán mis enemigos. El que te maldijere será maldecido. El que se levante en contra de ti, primeramente tendrá que enfrentarse a mí. Dios es una muralla con todos los enemigos. Dios es una muralla cuando tú estás dispuesto a obedecerle. Pero llamados especiales al alma, ¿cuántos de nosotros queremos hacer un cambio? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos que Dios nos transforme? Eso es lo que hace la diferencia. Cuando tú vienes a la iglesia, Señor, aquí estoy para que me guíes, para que me lleves, para que me transformes. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que hoy, hermano, vamos a hacer todos estos cambios que van a estar sucediendo vez tras vez. Hay una palabra tan especial que nos va a llevar a este cambio, la fe. Después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Esperanza, certeza y convicción. Si está escrito en la Biblia, tiene cumplimiento. Si Dios lo dijo, tiene cumplimiento. Pero si Dios no lo dijo, entonces no esperes. Yo he visto personas que le dicen, he orado y tengo fe de que Dios le va a dar a mi hijo la mejor esposa. Pues perdóname, pero yo veo que hay que bendecir a los hijos, pero lo mejor no es lo que tú piensas que es lo mejor. Pídele a Dios que sea el dueño de su vida y que Él haga. Pídele a Dios por tus hijos para que Él haga lo necesario. Y dice aquí Hebreos 11, ya casi terminamos, hermano. Hebreos 11, en el versículo 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Y esta palabra obedecer, es lo más esencial. El que obedece no se equivoca. La obediencia es el sometimiento completo en espíritu, alma y cuerpo a la palabra de Dios. No obedeces en lo que no estás de acuerdo. Lo puedes moldear, lo puedes cubrir, lo puedes engañar, pero no obedecerlo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y la fe, hermano, la primera fase que trae es la obediencia. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque Dios le había dicho, en el camino te voy a decir hacia dónde vas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Muchas mujeres han pedido la concepción. Hemos orado infinidad de veces. ¿Ha habido milagros? Sí. Pero ha habido muchas personas que se quedaron en la orilla. ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Por qué a aquella persona le diste el aspecto de concepción y a mí no? Esto es algo que dice que Dios da la fuerza para concebir, porque se requiere algo adicional, se requiere el milagro. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios les había dicho, Abraham, sal y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y lo llevó a la orilla del mar
Y le dijo, si puedes contar cada grano de arena, así será tu descendencia. Era obvio que ellos recibieron muchas veces la palabra. Y el día que le tocó concebir a Sarita, solamente tenía en mente que ella iba a ser madre de naciones, que ella tenía que cambiar su entorno. Le habían cambiado el nombre de Saraí por Sara. Ahora su nombre significaba madre generacional. Y sabes, estaba lista, pero decía, ¿cómo lo va a hacer Dios? No lo sé. Su cuerpo ya casi muerto, su cuerpo que rayaba ya en una edad en donde no había costumbre de mujer. Y fue en ese momento que Dios le dijo, voy a romper todo lo natural en ustedes. Y tomó a Abraham y tomó a Sara y concibieron, y de ahí vinieron muchos más. Hermano, solamente tuvo a Abraham, a Isaac y a Jacob. En ellos está plasmado una historia. Yo creo que hubo muchos más. Yo creo que hubo, porque había una orden de publicar y poblar en la tierra. ¿Qué hay, hermano? Bueno, quisiéramos analizar parte a parte la escritura, ¿verdad? Pero esto va a ser despuesito. Pues solamente la historia se aboca a Isaac y a Jacob, ¿verdad? ¿Qué pasó con Esaú? ¿Qué pasó con Ismael? Otros hijos, pero así como ellos creo que hubo más. Pero vamos a dejarlos ahí porque sería cuestión de meternos en un estudio más profundo. La fe es la fuerza de Dios para que se logren cosas más allá de tu propio ser. Vemos aquí cómo la fe llevó a estas dos personas, a Abraham y a Sara, a recibir un hijo en un cuerpo totalmente deshecho. Ellos recibieron, ¿sabes? Ahí nació Israel y ahí nació la iglesia. Dos rubros. Ahí nació esa gran lucha de los pueblos que tuvieron tantos problemas, porque vino también Ismael, los pueblos árabes, ¿verdad? Ahí vinieron el pueblo judío y ahí vinieron los cristianos. Tres pueblos o tres campamentos diferentes uno del otro. Los tres son monoteístas, solamente adoran al Dios vivo. Pero los árabes tienen muchas confusiones en muchos aspectos, pero son monógamos. Adoran un solo Dios, tienen un solo matrimonio. ¿Y sabes, amado? Aquí es donde vemos la grandeza de Dios. De todos ellos, Dios está llamando de aquí y de allá para formar la iglesia. Y nos está injertando en el gran pueblo de Israel. ¿Todo Israel? No, hermano. No todo Israel será salvo, pero sí muchos. Y voy a cerrar con esto en Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Acaso Jesús no tenía fe para que la cruz no fuera? ¿Acaso Jesús no tenía fe para que el sacrificio no se presentara? ¿Para que el dolor no viniera? ¿Para que la muerte no estuviera? Sí, él tenía fe para superar todo eso, pero no lo iba a quitar porque era parte de la limpieza del ser humano. Hoy, amado hermano, hoy como Israel, tú eres un pueblo especial, pueblo único, eres el especial tesoro de Dios, y es la razón por la cual el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Tú eres, hermano, esa piedra preciosa a los ojos de Dios que constantemente está puliendo para sacar lo mejor de ti. Hoy tú eres llamado a eso, hermano. La fe te acerca a Dios, te enlaza con Dios por medio de la obediencia. La fe no rompe lo que Dios tiene determinado para tu cambio. Yo creo, hermano, que muchos de ustedes tienen un llamado hermoso, grande, pero están atorados todavía por el qué dirán.
Están atorados todavía por el qué pensarán. Observa la palabra de Dios y deja que Dios te hable. Tú solamente sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres a un lugar que Él te va a mostrar. Yo no puedo decirte que es aquí, que es allá, porque dice el Señor que Él te la va a mostrar. Amados hermanos que están allá atrás del internet, también esta promesa es para ustedes. La fe es la obediencia a Jesucristo, porque en Jesucristo se inicia y se consuma la fe. Todo habla de Jesús, para Jesús, y todo habla de esa vida nueva. Todas las cosas buenas que transforman tu vida están en Jesucristo. Ven a Jesús. No importa cómo ha sido tu vida, no importa cómo han sido las circunstancias que te han traído hasta este momento, hoy puedes, en el lugar en donde te encuentras, levantar tus manos y decirle: Jesús, aquí estoy, envuélveme en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, perdona mis faltas, transforma mi vida, quiero caminar contigo hasta el fin de mis días. Póngase de pie, iglesia. Dios es bueno. Está transformando nuestras vidas cada día más y más. Está haciendo grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego ahora por aquellas personas que han de creer, por aquellas personas que están siendo alcanzadas, por aquellas personas que están siendo tomadas de tu mano y siendo llevadas a un rubro diferente. Padre, mira a mis hermanos, pero no solamente los mires como personas comunes, mira en ellos, Señor, a los apóstoles que tú estás levantando, a los profetas, a los evangelistas de este tiempo, a los pastores que vendrán el día de mañana para apacentar a tu iglesia. Levanta, Señor, a tu pueblo, prepáralos día con día para que ese momento venga y tu nombre sea glorificado. Hoy, Padre, ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.